Muy buenas tardes, les saluda el profesor Ever. Vamos a impartir la clase número 1 de las ciencias sociales. Vamos a tener como tema hechos y procesos sociales, políticos y económicos de la última década del siglo XX, que han contribuido a configurar la actual condición económica del país. Los indicadores de logros para esta ocasión será el 2.12. Organizará en un cuadro cronológico los hechos y procesos sociales, económicos y políticos de la década del 90, que han contribuido a configurar la economía actual del país y lo explicará con imparcialidad. El 2.13. Investiga y comparte con respeto artículos de opinión sobre las ventajas y desventajas de las reformas de la década del 90 en la prestación de los servicios de las pensiones, de salud, de educación, a partir de una investigación documental y entrevistas. Y finalmente, el 2.15 explica críticamente las características, principios y participación del sindicalismo salvadoreño por medio de cronologías, relacionándolo con la legislación nacional e internacional que lo sustentan. Vamos a iniciar con las tres preguntas que siempre hacemos para entender este tema. Primero, ¿qué entiendo sobre el neoliberalismo? Una palabra que ya lo hemos escuchado clases antes y que quiero que ustedes pues realmente lo vuelvan a interpretar para que veamos cómo es el sistema o el tipo de pensamiento económico que se ha utilizado en los últimos años. Que quiero aprender sobre este tema. Es, es otra pregunta que yo debo de asimilar y que quiero sobre esto que vamos a hablar a continuación. Y finalmente, al finalizar este video, ¿qué aprendí sobre todo esto? Es un importante aporte que usted daría a entender, y si hay todavía pequeñas cosas que no se pudo asimilar, pues en la próxima la lograremos despejar. Vamos a comenzar con el desarrollo. Desde 1991, los proyectos económicos neoliberales estaban en marcha. La idea era propiciar la reducción del Estado, dándole mayor libertad de acción al mercado, para que en la libre competencia se regularan los precios y se beneficiara la economía nacional y familiar. Una de las ideas a partir de estos proyectos económicos neoliberales, y para entender un poquito más sobre este texto, que es un neoliberalismo, es un pensamiento económico que defiende la no injerencia del Estado en los asuntos de la economía. En pocas palabras, es darle menos protagonismo al Estado y dejar que las empresas pongan las reglas del juego, para que entendamos esa parte. Ahora, el objetivo a partir de 1991 iban a darse diferentes reformas o diferentes aspectos que iban a conllevar grandes cambios en la economía, en la parte social y en la parte política de nuestro país. Pero vamos a seguir viendo un poco más sobre este tema. La historia salvadoreña está vinculada a hechos sociales y fenómenos naturales que han determinado la forma de ser y comportarse de la población salvadoreña. Y es que históricamente El Salvador ha vivido en carne propia muchos cambios y muchos elementos que han llevado a nuestro país en diferentes perspectivas, desde fenómenos naturales que han provocado una serie de conflictos sociales que han provocado diferentes muertes, han cambiado la vida como se ha llevado en nuestro país, hasta hechos sociales que han venido a crear en el salvadoreño diferentes perspectivas y que ha tenido que cambiar la forma de ser y comportarse totalmente. Es como lo que estamos viviendo actualmente. Esta pandemia va a dejar una manera de ver la vida de otra forma. Ya no va a ser la misma. La sociedad salvadoreña ya no va a ser la misma. A continuación vamos a ver una línea del tiempo con los hechos sociales, políticos y económicos en la historia actual salvadoreña.
No he querido colocar una cantidad bastante grande para que entendamos quizás las más importantes o más relevantes. En 1989 se privatiza la banca y es que la banca pasó a manos de la empresa privada y eso va a generar en este caso que la mayoría de los bancos sean de gran importancia. En 1991, inicios de los proyectos neoliberales, lo que estábamos hablando, cómo la política fue cambiando desde esa fecha, que ya se venían proyectando, ¿verdad? Eh, los partidos de derecha con este nuevo cambio. En 1992 se grabó los productos con un valor agregado, hoy conocido como IVA. Y es que es un impuesto en el cual los productos, pues en este caso, se le fue dando un mayor impulso. Para entenderlo un poco más, en el 92, este impuesto era del 10%. No quiero decir que en el 92 nace, sino que ya estaba años atrás, pero en el 92 estaba al 10%. Para 1995 fue del 13%. Y todos los productos tienen en este caso un aumento del 13% del impuesto del IVA. En 1998, pues El Salvador es impactado gravemente con este fenómeno natural y que provoca una cantidad de personas, ¿verdad?, desaparecidas. Murieron muchos salvadoreños con este huracán Mish. Y en el caso del 2001, pues la dolarización en El Salvador fue también un impacto bastante fuerte en cuanto a lo que en este caso El Salvador ya lo hacía ver. El Salvador pues cambia de moneda, desaparece el colón y pues posteriormente pues Salvador entra a un cambio radical en cuanto a la moneda nacional. Otro aspecto que podemos mencionar y hay que hablarlo, aunque no están ahí en la línea del tiempo, por ejemplo, en un hecho social que podemos hablar, el conflicto armado en El Salvador, donde ya lo habíamos hablado, eh, es parte de nuestra historia y que gracias a esto muchas personas se van a otro país a vivir y hoy en día, pues en este caso, muchas de estas personas que ya tienen 15, 20 años viviendo en El Salvador, en Estados Unidos, perdón, mandan unas cantidad de dinero llamada remesas y que eso hace que muchas personas sobrevivan de ello. Otro hecho social es el surgimiento allá por los 90 de muchos grupos antisociales denominados pandillas, que a la fecha pues son grupos que ya no pelean territorios, sino que son grupos un poco más organizados, titulados, por cierto, por la seguridad pública como grupos terroristas. Otro hecho social que podemos mencionar es que todas las circunstancias políticas y todos los sectores patronales y sindicales llevaron consigo una serie de reformas que más adelante vamos a hablar en cuanto a ellas. Veamos otro punto. En las últimas décadas del siglo XX surgieron cambios principalmente en los ámbitos políticos, sociales y económicos. Se sentaron las bases para el funcionamiento del modelo neoliberal en el país. La apertura política permitió la inclusión del FMLN como instituto político. Los fenómenos naturales como terremotos y huracanes fueron también de gran vanguardia. Y aquí quiero tocar este punto. Las reformas que se hacen en nuestro país, una de ellas fue la mentada sistema de pensiones, AFP y AFP Crecer. El gobierno de El Salvador inició la reforma al sistema de pensiones con la aprobación de la ley del sistema de ahorro para pensiones. Se promulga en diciembre de 1996. El sistema entró en vigor en 1998 y se basa en el modelo de capitalización individual, en el que los trabajadores afiliados son propietarios de una cuenta de ahorros en una AFP de preferencia. Suena bastante bien, ¿verdad? Estar pensionado, pero este sistema de ahorro de los trabajadores conforma un conjunto, un fondo de pensiones cuya administración está a cargo de una empresa privada.
y que esta empresa privada, en este caso, va a tener a la mano nuestros ahorros. A una parte, en este caso, entra a un fondo que nos pertenece, otra parte pues entra al pago que se le debe dar a esta empresa por cuidar, en este caso, nuestros ahorros, y eso es parte de esta política. Ahora, todo esto tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Una ventaja, podemos decir, que esta reforma iba a significar que las personas jubiladas, personas que cumplieran una cierta edad, en el caso de 60 años, entrara a un crédito para una vivienda en el Fondo Social y el requisito que estuviera cotizando. Entonces es una ventaja que iba a crear esta reforma de pensiones. Ahora, en 1996, la pensión mínima era de $62 con 80 perdón, $62 con 80 centavos. Ahora, la pensión mínima de hoy en día anda oscilando entre $200, 206. Entonces, no es mucha la pensión que la persona recibe por un largo periodo de trabajo, pero igual son personas que toda su vida, 30 años laborando, están recibiendo esa bonificación. Entonces son ventajas, se supone que daba ese sistema de pensión. Y que por cierto, hay una ley del sistema de ahorro, está el artículo 2, el sistema tendrá las siguientes características: cotizar, se destinarán capitalización a la cuenta individual de ahorro para pensiones de cada afiliado, el pago de primas de seguros para atender el total de la proporción que corresponda según el caso. En pocas palabras, nosotros trabajamos en el público, en el privado y estamos cotizando, ya sea en AFP Confía o en AFP Crecer, al terminar nuestro periodo de trabajo, nuestra edad, nosotros pues seremos pensionados. Suena bastante bien, pero veamos algunas desventajas que esto crea. El nuevo sistema va a crear fallas a lo largo de este tiempo. Entre ellos, por ejemplo, el fondo de pensiones se encuentra sometido a fluctuaciones del mercado y en particular del precio de las acciones, lo que genera inseguridad si en el momento de pensionarse las acciones bajan y de una u otra manera, pues no se tendría ese dinero en nuestras manos. Hace unos días el ministro de Economía hacía un anuncio en Asamblea Legislativa y decía, no hay dinero, no hay dinero en las AFP y es difícil poder darles el dinero destinar ese dinero o agarrar ese dinero cuando no existe. Eso quiere decir, y yo siempre lo había comentado, eh, no existe un dinero cuando lo que estamos trabajando actualmente estamos pagando la pensión probablemente de los que ya no trabajan. Y cuando ustedes, por ejemplo, vayan a estar trabajando, les cuento, y no por decir algo, pero cuando ustedes vayan a trabajar, que va a ser dentro de poco, yo todavía me imagino voy a estar trabajando, primero Dios, ¿verdad? Pero dentro de 20 años, cuando yo me jubile, ustedes que van a estar todavía trabajando, van a estar pagando las pensiones, los que están en ese momento eh, pensionados. Entonces, son situaciones que en nuestro país lamentablemente se ha dado. ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué El Salvador finalmente está varado con esto? Pues mucho se escucha que esta gente, dueños de las AFP, son personas pues muy conocidas en el ámbito político y que terminaron robándose ese dinero. Esa es la realidad. Para no seguir ahondando, ¿verdad? En ese punto, seguimos otra desventaja de esta reforma: insuficiente gestión del sistema público para agilizar el cálculo de los historiales de salarios. Se dice que las AFPs tienen la opción de depositar fondos en el sistema bancario sin que generen mayores intereses. Sin embargo, estos fondos sí pueden ser utilizados por los bancos para otorgar préstamos a sus clientes. El afiliado no se puede cambiar de AFP. Si en este caso tú te vas a una AFP,
confía, pues no te pudieras cambiar a otra. Aunque se cambió, creo que esta ley y hoy sí se puede, solo que es un problema, bueno, es un proceso bastante largo. Antes estaba esta ley, hoy creo que se cambió, se reformó y sí se puede cambiar, pero es un proceso bastante largo. La modernización del Estado ha permitido la reforma del antiguo sistema de pensiones. Esto ha generado algunas veces algunas ventajas, pero con el tiempo ha surgido fallas que evidencian las desventajas, especialmente para los cotizantes AFP. Como dije, en aquel momento, aquella persona, por ejemplo, para 1996, la pensión pues era de $62.80. Y pues eso ha ido incrementando con el tiempo y el afiliado, pues, o en este caso el pensionado, puede gozar a más de $200. También hablemos un poco del sistema de salud. La salud fue otro de los aspectos controversiales de las últimas décadas del siglo XX. El intento por reformar el sistema de salud encontró fuerte oposición de los gremios y sindicatos del Seguro Social. Por otra parte, los recursos del Estado no son suficientes para invertir en un sistema de salud que garantice el bienestar para toda la población, aunque se han desarrollado programas como FOSALUD para atender las zonas aisladas del territorio. Entonces también se reformó el sistema de salud, ¿verdad? Se reforma también el sistema de educación, ¿verdad? Se han ido dando 3 reformas a lo largo de este tiempo y hoy en día pues sabemos que el sistema de salud ha ido mejorando paulatinamente. El FOSALUD sabemos que es un apoyo muy significativo para la población, que es brindar salud de las 6 de la tarde hasta la noche y toda la madrugada. Entonces, algo que no se había hecho antes. Y en el caso del sistema de educación, pues también, repito, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar, aunque en consideración de otros países, pues estamos en un atraso bastante grande. Y lo hemos visto en esta situación en la que nos encontramos, cómo nos cayó de imprevisto esta pandemia y hemos tenido grandes limitantes. El sistema de educación pues ha tenido dificultades para brindarle educación a cada uno de los estudiantes y no solo hablo en el público, también en el privado. Ustedes han tenido dificultades para poder estar en cada una de las sesiones o en cada clase por las razones que ya sabemos, económicas, ¿verdad? Que es la más fuerte y es un sistema de educación bastante debilitado, pero se han hecho diferentes reformas. Vamos con las actividades de ustedes. Van a trabajar en su libro de texto en las siguientes páginas. Recordar que esta para mí sería la última actividad de este periodo y esperando que las puedan entregar en su debido tiempo. Hice un llamado, pues aquellos que no tenían las actividades pendientes, pocas las entregaron y bueno, ya pronto se va a acabar el segundo periodo y nada más esta actividad pues tiene una ponderación en un cuadrito que me hace falta. De ahí yo ya estoy casi completo. ¿Y qué van a hacer? Van a trabajar en la página 75 y 76. Todas las actividades que se encuentran ahí las van a realizar. Todo lo van a hacer en su libro, no lo van a hacer en el cuaderno ni nada. Usted le va a tomar fotografía a su libro y de todas las páginas que aparecen ahí lo va a mandar directamente a un recurso que yo voy a habilitar. Entonces, las 75 y 76 las van a trabajar todas. En la página 79 van a definir todos los significados, porque ahí solo son palabras y hay que definirlo. En la página 81, ustedes solo harán el numeral 1 y 2. Repito, de la página 81. En la página 85, 86 y 87, ahí sí les va a tocar hacer todas y cada una de las actividades. Recordar, solo en el libro, no van a hacer nada en el cuaderno. Y en la página 92 y 93 solo se hará numeral 1 y 5. O sea que ahí aparecen varias actividades, pero solo usted va a hacer la 1 y la número 5. En su mente ahorita está pensando, ¿para cuándo? ¿Hoy mismo? ¿Mañana? Pues yo te doy la noticia ahorita. Vamos a ver. Fecha de entrega, lunes 2 de junio, ¿verdad?
Se va a habilitar un recurso para que la puedas entregar y esperando que lo hagas de la mejor forma. Esta sería ya la última actividad que yo haría ya para este periodo y obviamente hace falta el examen de periodo y hace falta la integradora. Ya tenemos el examen mensual, ¿verdad? Y hacerte el llamado, entrega las actividades, no te quedes sin hacerlo. Y bueno, solo me despido fielmente de ti. Nos vemos en la próxima clase. Fue un gusto haberles explicado un poco sobre este tema. Ya para la próxima clase, pues vamos a ver una nueva unidad y esperando que todo salga bien. Diosito me los bendiga, me los guarde. Nos vemos a la próxima. Copiado, copiado.